Imaginad por un momento que un solo disparo en una calle cualquiera pudiera incendiar el mundo entero. Bueno, de eso trata exactamente este análisis. Vamos a desglosar paso a paso cómo las tensiones políticas que hervían a fuego lento en Europa transformaron un asesinato casi fortuito en el conflicto global más catastrófico que la humanidad había visto hasta entonces. Una locura. Y para entender de verdad la magnitud de lo que estamos hablando, hay que enfrentarse a estas cifras. Son escalofriantes. 9 millones de muertos, 21 millones de heridos. Y todo esto en solo 4 años. Literalmente estamos hablando de una generación entera borrada del mapa por una guerra que, por muy irónico que parezca ahora, la gente celebraba en las calles al principio. Todos estaban convencidísimos de que estarían en casa para Navidad. Evidentemente se equivocaban por completo. Así que, para organizar un poco todo este caos, vamos a seguir esta estructura. Veremos la Europa antes del desastre, pasaremos por el polvorín de los Balcanes, analizaremos el efecto dominó, su expansión global y, por último, la caída de los grandes imperios. Empezamos con la primera sección, la Europa antes del desastre. A simple vista, la Europa de principios del siglo XX era la cumbre absoluta del progreso, ¿verdad? Pero tras esa fachada se gestaba algo muy turbio. Francia, por ejemplo, guardaba un rencor tremendo por su derrota de 1871. Alemania, por su parte, quería expandirse a toda velocidad y ser una superpotencia mundial. Luego estaba el Reino Unido, que miraba de reojo y con mucha ansiedad el enorme crecimiento industrial y naval de los alemanes. Rusia solo quería meter las narices y expandir su influencia en los Balcanes, mientras que el imperio austrohúngaro hacía malabares desesperados para no perder el control sobre un montón de poblaciones diferentes. En resumen, una bomba de relojería. Y claro, con tanta paranoia, ¿qué hicieron? Pues firmar alianzas militares en secreto. El continente quedó partido en dos bloques armados hasta los dientes. Por un lado, la Triple Alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro, la Triple Entente con Francia, Rusia y el Reino Unido. Lo crucial aquí no son solo los nombres, sino lo peligroso del sistema. Era un castillo de naipes. Si saltaba una sola chispa, estos acuerdos de defensa mutua garantizaban que todos caerían por el mismo precipicio al mismo tiempo. Pasamos a la segunda sección, el polvorín de los Balcanes, y vamos a ver exactamente dónde saltó esa chispa. Geográficamente, los Balcanes eran, literalmente, un barril de pólvora esperando a que alguien le acercara una cerilla. Era una zona súper inestable. Tenías imperios en plena decadencia, chocando contra nacionalismos súper agresivos, y un montón de disputas territoriales que se pisaban unas a otras. Serbia quería hacerse más grande, Austria-Hungría quería controlarlos a todos, y Rusia jugaba a ser el hermano mayor de los pueblos eslavos. Cualquier roce en esta región iba a incendiar toda Europa, seguro. Y el detonante fue casi absurdo. Fijaos en esto, 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando está de visitar en Sarajevo. Unas horas después, su chofer comete un error de navegación tontísimo y se equivoca de calle. Al frenar para dar la vuelta, el coche se queda parado justo delante de Gavrilo Princip, un joven nacionalista. 2 disparos. Esos 2 simples disparos no solo mataron al heredero austrohúngaro y a su mujer, sino que desataron la mayor masacre que el mundo había visto. Y con la chispa ya encendida, vamos con la tercera sección, el efecto dominó. Aquí es donde la diplomacia se va a pique y empieza la reacción en cadena. Primero, Austria-Hungría culpa a Serbia y le declara la guerra. Inmediatamente después, Rusia empieza a mover tropas para proteger a los serbios. Alemania, viendo el panorama, le declara la guerra a Rusia y, de paso, a Francia. Y para llegar rápido a Francia, Alemania decide invadir Bélgica, que era neutral. El resultado, que el Reino Unido se ve obligado a entrar a la fuerza. En cuestión de días, las grandes potencias cayeron en una trampa industrial inmensa de la que no había salida. Pero bajemos al barro, a lo que vivían los soldados de a pie. Imaginad lo que es sobrevivir ahí. Turnos de 48 horas viviendo en la llamada tierra de nadie, metidos en agujeros inundados, rodeados de ratas, bajo un frío extremo. ¿Habéis oído hablar del pie de trinchera? Era una infección espantosa por pasar días con las botas empapadas y heladas. La carne literalmente se pudría y los dedos de los pies se caían a pedazos. El contraste entre la propaganda heroica y esta miseria absoluta no podía ser más bestia. Para entender la locura de esta guerra estancada, solo hay que leer datos de la batalla del Somme en 1916. Fijaos en esto, 20.000 soldados británicos muertos. ¿En cuánto tiempo? Solo en el primer día. ¿Para qué? Para avanzar apenas 8 kilómetros. Y lo más frustrante de todo, ese mismo terreno, que no era más que un barrizal lleno de cráteres, se volvería a perder pocas semanas después. Una futilidad total. Y a esto hay que sumarle la tecnología. El desarrollo tecnológico convirtió el campo de batalla en una auténtica picadora de carne mecánica y química. Hablamos de artillería pesada constante, ametralladoras que disparaban a una velocidad nunca vista, lanzallamas y, quizá lo más terrorífico, nubes asfixiantes de gas cloro y gas mostaza. Estas armas industriales llevaron la muerte a una escala masiva que nadie se imaginaba posible.
Un conflicto de este tamaño no podía quedarse solo en Europa, lo que nos lleva a la cuarta sección, la expansión global. Esto dejó de ser una guerra europea casi desde el minuto uno. Los imperios coloniales tiraron de tropas de continentes enteros. Tuvimos soldados indios dejándose la vida por el Reino Unido, fuerzas de Australia y Nueva Zelanda luchando en frentes a miles de kilómetros de sus casas y un montón de tropas reclutadas en África. De repente, todo el planeta estaba involucrado en esta pesadilla. Y mientras tanto, el tablero mundial daba unos vuelcos espectaculares. En el mar, los submarinos alemanes hundieron el Lusitania en 1915, matando a civiles estadounidenses. Eso caldeó los ánimos, y para 1917, con el famoso telegrama Zimmermann, Estados Unidos entra de lleno en la guerra. Pero ojo, a la vez, el imperio ruso se desmoronaba desde dentro con una revolución interna. Derrocaban al zar y en 1918 Rusia decía adiós al conflicto mundial. Fue un cambio de fuerzas total. Y llegamos por fin a la quinta sección, el colapso de los imperios, donde el mapa del mundo cambió para siempre. Ya a principios de 1918, Alemania hace un último intento desesperado a la ofensiva. Pero simplemente estaban agotados, no daban más de sí. La población alemana literalmente pasaba hambre. Así que, con los estadounidenses llegando frescos, los aliados se empujaron de vuelta hasta que las potencias centrales colapsaron. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana en punto, las armas callaron. Se firmó el armisticio. Pero mirad lo que quedó atrás. El paisaje geopolítico se rompió en 1000 pedazos. 4 imperios inmensos y superantiguos fueron sencillamente borrados del mapa. El imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, todos desmantelados. Un orden mundial que llevaba siglos controlando el globo entero se desmoronó por completo en tan solo 4 años. Y aquí hay un dato vital que no podemos pasar por alto. El Tratado de Versalles no fue una paz, fue un castigo. Impuso unas reparaciones económicas absurdas y humilló a Alemania hasta lo más profundo. Esto fue la semilla de un resentimiento nacional brutal. Un resentimiento que solo 20 años después allanaría el camino para que un soldado que había respirado gas en esas mismas trincheras llegara al poder absoluto, Adolf Hitler. La llamaban la guerra para acabar con todas las guerras. Menuda ironía, ¿verdad? Solo garantizó un conflicto muchísimo peor 2 décadas más tarde. E incluso hoy en día, enormes partes del suelo francés siguen siendo tóxicas por la munición y el gas. Así que la pregunta es, si este es el resultado final, ¿qué nos dice esto sobre el verdadero precio de las rivalidades políticas que se dejan sin control? Es un legado que ha dejado cicatrices permanentes, tanto en nuestra historia como en la propia tierra. Y con este pensamiento cerramos el análisis de hoy.